Hay momentos en los que realmente el equilibrio del universo deja de ser completamente invisible. Momentos que parecían dormidos comienzan a moverse con una precisión que nadie, absolutamente nadie puede detener. Y este realmente es uno de esos momentos. Durante muchísimo tiempo hubo personas que pensaron que podían actuar sin consecuencias. Creyeron que sus palabras, sus acciones, sus decisiones tomadas en la sombra quedarían realmente nada más suspendidas en el aire sin regresar jamás a ellos. Recordemos que todo lo que hagamos, bueno o malo, es un boomerang que se regresa. Pensaron que el daño que lanzaron se perdería en el vacío, quizás por allá, en lo sutil, en lo energético, en lo astral. Toda intención, toda energía, toda acción que se lanza al campo de la vida busca inevitablemente su punto de retorno. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas máscaras se utilicen para esconder la verdad, la energía realmente siempre encuentra el camino de regreso a su origen. Lo que se está activando ahora no es un castigo humano, no es venganza, vaya, ni siquiera es una revancha personal, no, para nada. Es algo mucho más profundo y mucho más antiguo. Es el principio de equilibrio que gobierna todo lo que existe realmente. Durante un periodo largo de tu vida quizás sentiste que ciertas situaciones no tenían explicación. Personas que te atacaban sin ningún motivo claro. Palabras que intentaban debilitarte, actitudes que buscaban hacerte sentir pequeño, confundido o fuera de lugar. Tal vez incluso llegaste a preguntarte si el problema eras tú. Ese es uno de los efectos más perversos de la injusticia. Hacer que la persona que la recibe dude de sí misma, dude de su propia mente, de su propia capacidad. Pero la verdad es otra. Hubo intenciones dirigidas hacia ti que no eran limpias. Hubo pensamientos que deseaban realmente verte fallar. Buscaban frenar todo tu avance, no siempre de forma abierta, muchas veces disfrazadas de preocupación, de consejo o de aparente cercanía. La energía detrás de todas esas acciones realmente no era neutral. Era envidia, era miedo, era incomodidad ante tu presencia real, porque hay algo en ti que ciertas personas nunca realmente pudieron comprender. Una forma de permanecer en pie, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Una capacidad de seguir avanzando aun cuando otros habrían renunciado. Eso incomoda profundamente a quienes viven desde la comparación y obviamente desde la inseguridad. Y cuando alguien se siente inferior frente a otra persona, muchas veces en lugar de elevarse decide intentar bajar al otro. Eso fue lo que ocurrió. Intentaron interferir en tu camino de formas visibles e invisibles, a veces con críticas, a veces con indiferencia, a veces con acciones silenciosas que buscaban cerrar puertas frente a ti. Quizá durante un tiempo pareció que funcionaba, quizá hubo momentos en los que sentiste que todo se detenía sin ni siquiera explicación, sin explicar nada, que los caminos se cerraban justo cuando estabas a punto de avanzar, que ciertas relaciones se volvían extrañas o distantes, pero lo que no sabían quienes actuaron así es que cada acción que lanzaban estaba registrándose. Recordemos, chicos, chicas, que todo se registra, bueno o malo, se registra en el Akasha. Nada que fuera del registro del universo. Cada pensamiento dirigido con mala intención, cada palabra que buscó dañar, cada intento de manipular una situación para perjudicarte, fue realmente generando una corriente que tarde o temprano tenía que regresar a su origen. Eso es lo que comienza a activarse ahora. Realmente no es algo que tú estés provocando, ni siquiera activamente. ¿Ok? No es algo que necesites desear ni impulsar, ¿sí? No necesitas gastar tu energía en desearlo, no, para nada. La justicia divina no funciona a través del deseo humano. Recordemos que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados, ¿sí? La justicia divina no funciona a través del deseo humano, funciona a través del equilibrio natural de la vida, es una ley universal. Cuando alguien intenta alterar ese equilibrio dañando a otro ser,
El sistema completo comienza lentamente a reajustarse. Es como una onda en el agua. Al principio parece pequeña, casi imperceptible, pero con el tiempo se expande, se mueve, atraviesa todo el espacio hasta regresar al punto donde realmente comenzó. Las personas que actuaron en tu contra empiezan a sentir todo ese movimiento. Al principio lo perciben como incomodidad, como pequeños eventos que no logran explicar, situaciones que antes controlaban y que ahora parecen escapar de sus manos. No entienden qué está pasando, porque desde su perspectiva lo que hicieron quedó atrás. Creen que sus acciones se perdieron realmente en el tiempo, pero la energía no se pierde, la energía se transforma y obviamente regresa, y cuando regresa trae consigo la memoria exacta de la intención con la que fue creada. Esto no significa que debas alegrarte por lo que está ocurriendo. La justicia divina no se celebra como un espectáculo para nada. Simplemente se observa con conciencia, entendiendo que el universo simplemente está restaurando el equilibrio. Tu papel en este proceso no es atacar ni mucho menos intervenir. Tu papel es mantenerte en tu centro. Porque cuando la justicia divina se activa, también pone a prueba la conciencia de quien fue afectado. El verdadero poder no está en ver caer a otros. No, está en no convertirte en lo mismo que intentaron hacer contigo. Mientras este proceso ocurre, lo más importante es que mantengas tu claridad interior, que recuerdes quién eres, que recuerdes que tu camino no depende de la caída de nadie, sino de tu propia alineación con la verdad. El regreso de la energía hacia su origen es totalmente inevitable, y lo que está comenzando ahora es apenas el primer movimiento de esa corriente que nadie podrá detener. Cuando la justicia divina realmente comienza a activarse, el primer lugar donde se manifiesta no es afuera. Se manifiesta en el campo interno de quienes actuaron con muy mala intención. Ahí es en donde empieza la verdadera inquietud, porque las personas que intentaron interferir en tu camino empiezan a sentir una presión que no saben ni siquiera explicar. No es algo visible todavía. No es un castigo evidente ni una consecuencia directa que puedan señalar con el dedo. Es algo mucho más sutil, es energético. Empieza como una incomodidad persistente, como si algo dentro de ellos ya no estuviera en calma, como si una parte de su conciencia recordara perfectamente lo que hicieron, aunque externamente intenten negarlo o justificarlo. Ese es el primer movimiento del retorno energético. Las personas que actuaron contra ti empiezan a experimentar pequeñas grietas en la estabilidad que creían tener. Situaciones que antes manejaban con facilidad comienzan a complicarse. Relaciones que antes controlaban empiezan a volverse realmente inestables. Nada parece conectado a simple vista, pero lo está. Porque cuando alguien envía energía de ataque, crítica o manipulación hacia otra persona, esa energía no desaparece cuando deja de hablar del tema. Permanece en el campo energético moviéndose hasta encontrar el camino de regreso a su origen. Y cuando comienza ese regreso, el sistema de vida de esa persona empieza a reorganizarse. Al principio realmente es muy confuso. Pueden aparecer discusiones realmente inesperadas con personas cercanas, problemas que surgen sin ningún motivo aparente, proyectos que antes avanzaban sin dificultad empiezan a estancarse. La sensación interna es de una pérdida de control. Eso es exactamente lo que sucede cuando el equilibrio comienza a restaurarse. Durante el tiempo en que dirigieron energía negativa hacia ti, ellos creían estar ganando terreno. Pensaban que realmente debilitándote, criticándote o intentando cerrar tus oportunidades estaban asegurando su propio lugar. Pero el universo no funciona realmente con esa lógica. Cuando alguien intenta elevarse bajando a otro, en realidad está construyendo una estructura inestable bajo sus propios pies. Y cuando llega el momento del retorno energético, esa estructura empieza a fracturarse, no porque alguien la ataque desde afuera, sino porque fue construida desde una base incorrecta. Las personas que actuaron contra ti ahora empiezan a experimentar el peso de sus propias decisiones, y lo más difícil para ellas es que no pueden conectar directamente lo que está ocurriendo con lo que hicieron. Para ellas todo parece injusto. Se preguntan por qué ciertas cosas dejan de funcionar, porque algunas personas se alejan, porque comienzan a sentirse observadas o evaluadas en lugares donde antes se movían con total fluidez y confianza. Lo que están sintiendo es el movimiento del equilibrio.
Cuando la justicia divina entra en acción, no siempre lo hace de manera espectacular, muchas veces lo hace de forma silenciosa, reorganizando los caminos de cada persona para que experimenten exactamente aquello que generaron, y no como castigo, es solamente como aprendizaje, porque el universo no busca destruir a nadie, busca enseñar. Pero algunas lecciones llegan después de que la persona ha ignorado realmente demasiadas advertencias. Mientras esto ocurre, tú puedes empezar a notar algo diferente en tu propia vida. Situaciones que antes estaban bloqueadas comienzan lentamente a destrabarse. Personas que parecían cerrarte los caminos desaparecen de tu entorno. Como por arte de magia, nuevas oportunidades realmente empiezan a surgir de lugares inesperados. Y eso realmente no es casualidad. Cuando la energía que fue dirigida contra ti comienza realmente a retirarse y regresar a su origen, el espacio que antes estaba ocupado por toda esa interferencia se libera por completo. Y cuando ese espacio se libera, tu camino vuelve a alinearse con una mayor claridad. Esto no significa que todo se vuelva fácil de inmediato. La justicia divina no funciona como un interruptor que cambie la realidad en un segundo. Es un proceso de reajuste progresivo donde cada pieza vuelve a colocarse en su lugar. Pero el movimiento ya comenzó. Las personas que intentaron dañarte empiezan a enfrentar sus propios reflejos. Empiezan a encontrarse con versiones de sí mismos que ya no pueden ignorar. Y lo más difícil para ellas es que todo ese proceso no depende de lo que tú hagas. Depende de la energía que ellas mismas lanzaron al mundo. El retorno ya está en marcha. Y cuando una energía comienza su regreso, no hay manera humana de detenerla. El punto de quiebre llega cuando el retorno deja de ser solamente interno y empieza a reflejarse en la realidad visible. Hasta ahora el movimiento del equilibrio se ha estado gestando en silencio. Pequeñas grietas, incomodidades, situaciones que parecían realmente aisladas. Pero llega un momento en el que la energía acumulada encuentra una salida clara y se manifiesta en el plano de los hechos. Ahí es donde quienes actuaron contra ti comienzan a comprender que algo real está ocurriendo. Situaciones que antes podían manipular empiezan a salirse de su control. Personas que comienzan a cuestionar circunstancias que parecían firmes se vuelven ahora realmente inestables. Es el momento en que el sistema que construyeron empieza a mostrar todas sus debilidades, porque la justicia divina no se activa con ningún espectáculo, ni siquiera con violencia. Se activa con precisión. Cada persona comienza a enfrentarse con escenarios que reflejan exactamente la energía que generó. Quien sembró confusión empieza a vivir en confusión. Quien utilizó la mentira empieza a encontrarse con la desconfianza. Quien intentó bloquear a otro comienzo a sentir que sus propios caminos se estrechan. Y no es venganza, solamente es un espejo. Y los espejos pueden ser difíciles de sostener cuando lo que devuelven es la verdad que durante mucho tiempo se evitó mirar. Al mismo tiempo tú empiezas a sentir algo diferente dentro de ti. Una claridad que antes no estaba. Una sensación de estabilidad que comienza a regresar poco a poco. La certeza de que no necesitas luchar para demostrar absolutamente nada, porque el proceso que está ocurriendo ya no depende de tus acciones. La energía que fue lanzada contra ti está completando su ciclo. Este es el momento donde muchas personas cometen realmente un error garrafal. Intentan intervenir, intentan exponer, intentan confrontar y muchas veces intentan demostrar que realmente tenían razón. Pero la verdadera sabiduría en este punto es no interferir. La justicia divina no necesita ayuda humana. Cuando el equilibrio del universo se pone en marcha, cualquier intento de manipular el proceso puede totalmente desordenarlo, porque por eso tu papel ahora es diferente, no es atacar, no es reclamar, ni siquiera es ajustar cuentas. Es simplemente permanecer firme, estable, equilibrado, equilibrada. Es sostener tu integridad sin caer en el mismo nivel de energía que intentaron usar contra ti. Porque cuando la energía de una persona se mantiene en total claridad, el proceso de retorno se vuelve todavía mucho más evidente.
Las personas que actuaron contra ti empiezan a notar algo más. Tú no reaccionas como esperaba. No hay odio, no hay rencor, no hay venganza, no hay confrontaciones, no hay necesidad de demostrar nada a nadie. Y eso para alguien que intentó manipular es profundamente desconcertante, porque el juego que esperaban jugar realmente ya no existe. El escenario donde creían tener ventaja desapareció en el momento en que tú dejaste de participar. Ahora solamente queda el reflejo de sus propias acciones. Mientras tanto, tu camino comienza totalmente a reorganizarse de una forma mucho más clara. Las decisiones que tomas se vuelven mucho más firmes. Tu energía deja de estar dispersa intentando entender lo que otros hicieron. Recuperas tu centro. Y cuando una persona recupera su centro, algo cambia profundamente en el campo que lo rodea. Las personas correctas empiezan a acercarse. Las situaciones adecuadas realmente empiezan a aparecer. Las oportunidades que antes parecían bloqueadas comienzan lentamente a abrirse. Y esto realmente no ocurre por casualidad. Ocurre porque el espacio que antes estaba ocupado por interferencias, ahora está siendo limpiado por el propio movimiento del equilibrio universal. La justicia divina no solamente corrige lo que estuvo fuera de orden, también restaura el camino de quien fue afectado o afectada. Y ese proceso es el que ahora está en marcha en tu vida. El ciclo se completa cuando entiendes que toda la justicia divina no llega para que mires hacia atrás, sino para que finalmente puedas caminar hacia adelante sin el peso de lo que otros intentaron hacer. Durante muchísimo tiempo cargaste con preguntas que no tenían respuesta clara. Intentaste comprender por qué ciertas personas actuaron como lo hicieron. Buscaste explicaciones, analizaste situaciones, revisaste conversaciones una y otra vez tratando de encontrar el sentido del porqué, pero la verdad es más simple de lo que parecía. Algunas personas actuaron desde su miedo, otras realmente desde su envidia, otras desde su incapacidad de aceptar la fuerza que veían en ti. Y cuando una persona no puede comprender la luz que tiene enfrente, muchas veces intenta apagarla. Ese fue el verdadero origen de lo que tú viviste. Pero la luz no se apaga cuando es auténtica. Solamente puede ser momentáneamente rodeada por sombras. La justicia divina no viene a destruir a nadie, viene a restaurar el orden que fue alterado. Y cuando ese orden se restaura, cada persona vuelve a encontrarse con el resultado natural de sus propias decisiones. Quien actúa con integridad encuentra caminos abiertos. Quien actuó desde la manipulación encuentra los límites de su propia energía. No necesitas observar ese proceso ni seguirlo de cerca. Tu papel no es vigilar el retorno de lo que otros hicieron. Tu papel es reconocer que ese retorno realmente ya no te pertenece. Esa energía ya no está en tu campo. El ciclo que te mantenía conectado a todas esas acciones realmente se ha cerrado, porque lo que queda ahora es tu camino. Un camino donde la claridad se vuelve mucho más fuerte que la duda. Donde ya no necesitas ni siquiera justificar tu propia existencia ni explicar tu presencia, donde comprendes que tu valor nunca dependió de la opinión o de las acciones de quienes intentaron detenerte. Ahora, digamos el decreto, no para atacar, ni siquiera para devolver nada, sino para sellar el cierre de todo este ciclo y recuperar completamente toda tu soberanía energética. Ya saben, chicos, chicas, respiramos, mantenemos, exhalamos. Yo retiro consciente y definitivamente toda energía, atención, intención y vínculo que haya sido usado para interferir en mi camino o en mi bienestar. Cierro todo acceso a cualquier intención dirigida en mi contra y devuelvo al universo aquello que nunca me pertenece y que no me perteneció. Recupero mi centro, mi claridad y mi soberanía energética en todos los planos, dimensiones y tiempos de mi existencia.
Todo lo que fue lanzado contra mí regresa a su origen sin lucha, sin conflicto y sin ningún efecto residual en mi vida. Camino ahora en equilibrio, protegida por la verdad de mi propio espíritu. Así es, así será, hecho está, por mi poder divino. Gracias. Después de este momento, el silencio que queda no es vacío, es un espacio limpio, donde ya no hay interferencias, donde la energía vuelve a circular sin obstáculos. El pasado realmente deja de tener peso porque realmente ya no necesitas cargarlo. La historia que viviste se transforma en aprendizaje, no en cadena. La justicia divina ha hecho completamente su parte. Ahora te corresponde hacer la tuya. Vivir con la certeza de que tu camino no puede ser detenido por quienes eligieron caminar desde la sombra y en la sombra. El equilibrio ha sido restaurado. Y desde ese equilibrio comienza la siguiente etapa de tu vida. Chicos, chicas, como siempre me encanta su lectura, me encanta su energía, por supuesto que me encanta leerlos. Les voy a estar agradeciendo su like, su comentario y por supuesto que se suscriban al canal. También les voy a agradecer que lo compartan para que la sanación le llegue a alguien más, ¿ok? Un abrazo de corazón a corazón. Tribu, los amo.